Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda jornada del Foro Internacional Democracia y Totalitarismos, el Holocausto como advertencia. Nuevamente agradecer a la Diputación de Huesca, al Ayuntamiento de Huesca y a todas las instituciones y organizaciones involucradas en este acto tan importante para recordar el Día Internacional del Holocausto, que se conmemora el próximo viernes 27, y por supuesto a todos los asistentes que estáis aquí hoy con nosotros. Me enorgullece especialmente presentar al invitado de hoy, llegado desde Israel. Tenemos con nosotros a Abraham Milgram, que es historiador emérito de Yad Vashem. Para quien no haya oído el nombre Yad Vashem, se trata del Museo del Holocausto en Jerusalén, en Israel, que es un lugar clave, fundamental para conocer la historia de la Shoah, y aparte ha sido un centro de documentación imprescindible para recoger, en la medida de lo posible, las historias, los testimonios y el registro de todas las víctimas que perecieron en el Holocausto nazi. Además, Abraham Milgram nos trae hoy una conferencia, un tema inédito que ha estado investigando en los últimos tiempos y que tiene como título La salvación de judíos por judíos durante el Holocausto, un oxímoron histórico. Es una historia, como decía, no tan conocida de este suceso histórico. Y por tanto, sin más, le voy a dar la palabra. Antes cedo el testimonio a Jesús Singlada, director del Consejo Rector del Instituto Europeo por el Conocimiento del Holocausto y los Totalitarismos. Por favor, Jesús. Buenas tardes. Efectivamente, como dice Ofer, que esté aquí el señor Milgram, pues es casi un sueño, porque para nosotros, a los que nos gusta leer cosas sobre el Holocausto, pues es como un hombre de leyenda, ¿eh? Tiene un peso específico tremendo. Ha estado 30 años, toda su vida, al frente del Yad Vashem, con diferentes funciones. Ha pasado por educador, por investigador, por director, lo ha sido todo. Pero Milgram, en el trayecto, hemos venido desde Zaragoza, yo iba retrasando la velocidad del coche porque quería que me contara más cosas, porque no solamente su preparación, sino que su propio anecdotario vital está inmenso. Él pertenece a esa generación de la que no ha conocido a los abuelos. Sus abuelos fueron liquidados en Auschwitz, pero viene acompañado de su queridísima esposa y compañera Beth, y Beth, claro, en principio es brasileña, y yo muy inocentemente le digo, claro, usted no tendrá nada que ver con el Holocausto. Y dice, no, solamente soy descendiente de judíos sefarditas, los famosos judíos que expulsaron los reyes católicos. Quiero decir que rezuman judaísmo, pero además lo interesante del caso es que, por ejemplo, don Abraham nació en Argentina, vivió en Brasil y se trasladó a Israel. O sea que ese carácter cosmopolita que han tenido siempre los judíos y que casi siempre ha sido denunciado por los pueblos, seguramente ese carácter cosmopolita, esa especie de pueblo en la diáspora, es lo que les ha condenado a no ser querido por nadie. Entonces, la suerte de contar aquí con Abraham Milgram es grande, porque él es el gran impulsor, ha sido uno de los grandes impulsores de la creación de la memoria sobre el judaísmo, porque claro, nosotros ingenuamente creemos que cuando los supervivientes salieron de los campos, llegaron y la tierra prometida y los recibieron a brazos. Nada que ver. En declaraciones y en libros que ha publicado don Abraham, dice que es justamente lo contrario. No hay que olvidar que llegaron en torno a unos 300.000, seguramente, ¿verdad? Unos 300.000 supervivientes pudieron llegar, y supervivientes derrotados, deprimidos, mutilados, y en cambio lo reciben en torno a 500.000 de judíos triunfadores que acaban de conseguir la independencia después de librar campaña dura
con el mundo árabe, que no aceptó la partición que hizo la ONU de lo que había sido dominio británico. Esa es una parcela que en el viaje me ha ilustrado y he quedado sorprendidísimo. O sea, esos supervivientes llegan a su tierra prometida y la cuestión no es nada al comienzo, no es una recepción calurosa y tierna. Es más, lo que hacen los supervivientes es callar su sufrimiento. De hecho, los hijos de los supervivientes durante mucho tiempo no saben nada de ellos. Sí que saben que por las noches tienen pesadillas, sí que saben que a veces se ponen muy nerviosos cuando no se comen la comida, cuando desprecian la comida. Pues bien, en ese proceso de institucionalización de la memoria, uno de los mayores especialistas es Abraham Milgran, porque ha ayudado a construirla. Y ha sido un proceso muy largo, un proceso lleno de choque entre esos dos mundos. Los judíos triunfadores, heroicos, que han vencido en una guerra, y los judíos a los cuales esos vencedores acusan: ¿pero qué habéis hecho? ¿Que os habéis dejado matar como conejos en los campos? Ese fenómeno que él lo ha ilustrado en sus libros, es un fenómeno que me parece interesantísimo y para nosotros muy desconocido. Entonces, el proceso, según ha explicado el señor Milgran, ha girado en torno a unas fechas clave. En un primer momento hay que esperar hasta 1953 para que el Parlamento israelí promulgue una ley para construir un monumento a las víctimas. Primero es solamente una ley. Hay que llegar a 1959 para que se designe una fecha del recuerdo. Fijaos, 59 ya, son años avanzados. Y lo que nos ha contado en el viaje y lo que ha expresado en sus libros, que el hecho determinante para que se produzca esa reconciliación del judío vencido con el judío vencedor es el juicio que todos ustedes conocen, tan popular, el juicio a Eichmann, Adolf Eichmann. Ese es el momento determinante, ¿verdad?, para que las dos comunidades, para que los judíos vencidos y exterminados puedan pasar de ser defensores, buenos que no pudimos hacer nada, a exponer al mundo las denuncias de lo que había sido el Holocausto. Gracias a ese juicio, ya sabrán la captura famosa de Eichmann en Argentina, ¿verdad?, el servicio secreto, y ese juicio en Jerusalén va a permitir que los judíos recuperen esos judíos derrotados, vencidos, mutilados del Holocausto, para que recuperen la voz y puedan decirle al mundo lo que ha sido el sufrimiento. También hay otro fenómeno que ha estudiado el señor Abraham Milgran, que es la guerra del Yom Kippur también. Los judíos, ese pueblo heroico que ha vencido en batallas, sufre bajas. También son derrotados, y eso hace que esas dos comunidades consigan ir uniéndose. Entonces, poco a poco, don Abraham Milgran, con sus investigaciones, con el Yad Vashem, han ido construyendo ese depósito de memoria mundial que tan necesario es para saber todo lo que ocurrió, y todavía están ampliando muchísimo en su faceta de documentar todo lo que ocurrió. Entonces, los primeros actos de conmemoración del Holocausto, pues lo único que hacían, según ha escrito Abraham Milgran, es denigrar al enemigo, a los asesinos, que los pintaban como seres horribles, como algo que no volverá a ocurrir porque son seres. Pero es la segunda tesis también de don Abraham Milgran, es que posteriormente se dan cuenta, y Hannah Arendt lo subraya, no, en determinadas circunstancias podemos volver a repetir los mismos crímenes. Eso hace también que la memoria sobre el Holocausto haya ido cambiando. Al comienzo, en las conmemoraciones, según decía Abraham Milgran, al comienzo solo había canto al heroísmo del gueto de Varsovia. Eso sí que han luchado hasta morir. En cambio, esos otros pueblos, esas otras comunidades judías que acabasteis en Auschwitz, pero claro, en los años 70 se entiende esa nueva forma de ser el judío. El judío resistió, el judío sufrió, hay otras formas de resistencia y no menos heroicas. Bien, en última instancia,
le vamos a dejar la palabra. Lo que pasa que tiene dos conferencias tan importantes que estamos hablando los organizadores de si la segunda la puede dar mañana, la de los diplomáticos que se juegan la vida para salvar a judíos. Esa es otra gran conferencia que tiene preparada don Abraham. Entonces, al final, podemos hacer hasta un plebiscito y comentarlo, porque tiene dos conferencias fabulosas. Simplemente, don Abraham Milgran, pese él como gran conocedor, creo que no es triunfalista. El Holocausto puede volver a ocurrir, dadas las circunstancias. Incluso algunos historiadores están hablando de que en estos años actuales puede ocurrir que se desate una especie de campaña de pánico ecológico, de miedo a no tener reservas energéticas, de miedo a no tener alimentos, y algunas personas o algún pueblo vuelva a soñar con espacios vitales. Por ahí unas tierras negras muy ricas por la zona de Ucrania, y que ese pueblo culto puede llegar a demonizar, como pasó en los años 30, y elegir un chivo expiatorio. En esos momentos fueron los judíos, pero ¿por qué no demonizar a esos ucranianos que son nazis? Claro. Bien, entonces ya concluimos diciendo que el tema de la memoria está en muy buenas manos, tan en buenas manos que, curiosamente, voy a concluir con una anécdota que seguro que conoce usted. En el campo de Buchenwald, que lo ha trabajado mucho, Jorge Semprún, el famoso prisionero español, que fue ministro, un gran ministro con Felipe González, Jorge Semprún había sido alumno en la Sorbona francesa, y se da la peculiaridad de que en Buchenwald coincide con su maestro Maurice Halbach, que es el gran maestro de la memoria colectiva. Y entonces resulta que está en las últimas, está enfermo de disentería, está muriéndose, y el pobre Jorge Semprún, admirando a su querido maestro, viéndolo en el momento mismo de la muerte, no sabe qué hacer. Claro, no tienen una fe que les ayude. Entonces hace lo siguiente. Entonces, esto es Jorge Semprún en un libro interesantísimo, La escritura o la vida. Jorge Semprún es un gran escritor. Lo que pasa que, como en España decimos que es francés y en Francia dicen que es español, y un gran guionista de cine. Pero dice lo siguiente, está con su maestro de la memoria colectiva, de la que Abraham Milgran ha hecho su profesión y su vida, no sabe qué hacer con él. Entonces, dice Semprún, presa de un pánico repentino, ignorando si podía invocar a algún dios para acompañar a Maurice Halbach, consciente de la necesidad de una oración, no obstante, con un nudo en la garganta, dije en voz alta, tratando de dominarla, de timbrarla como hay que hacerlo, unos versos de Baudelaire. Era lo único que se me ocurría. O mor, vieja capitana, es el tiempo, levantemos el ancla. Pues así le damos la palabra a don Abraham Milgran, un gran maestro de la memoria. Gracias a la presentación. Agradezco también al Instituto para el Conocimiento del Holocausto y de los Totalitarismos, a su director, Carlos Pérez, al profesor Jesús, y también a mi amigo, recién amigo, Ofer. Y principalmente le agradezco a ustedes que en un día de frío tienen el coraje de venir acá y a escucharme. Miren, el Holocausto fue un intento bastante exitoso de asesinato de un pueblo.
Exitoso porque en la Europa ocupada por la Alemania nazi y en los países aliados a Alemania, apenas un judío de cada 9 sobrevivió. Las consecuencias de este genocidio, del punto de vista judío, se lo siente hasta hoy en día. En 1939 vivían en todo el mundo 16,5 millones de judíos. En Europa 10,500,000 judíos. Pasados 80 años del final de la guerra, poco más, viven en todo el mundo 14,5 millones de judíos. O sea, pasado casi un siglo, el pueblo judío no recuperó la pérdida humana del genocidio que se acostumbra llamar de holocausto. Pero no se trata apenas de seres humanos, de 6 millones de personas que fueron asesinadas únicamente porque eran judíos, pero se trata también de una pérdida cultural. La principal lengua que los judíos hablaban en Europa, principalmente Europa del Este, era el yiddish. Esta lengua ya no se habla más. Pocos judíos hablan el yiddish. En aquel entonces habían teatros, habían escuelas, y habían periódicos. Solo en la ciudad de Varsovia, que vivían 375,000 judíos, había más periódicos en yiddish que periódicos en el Estado de Israel de hoy en día, donde viven casi 7 millones de judíos. Pero también la cultura sefaradita desapareció. Habían como 70,000 judíos de origen sefaradita que hablaban el ladino en Grecia, principalmente en la ciudad de Salónica. También con escuelas, teatros, periódicos, libros, literatura, en fin, una cultura viva. Esta lengua prácticamente desapareció, esta cultura prácticamente desapareció, o sea, hay una pérdida cultural enorme. Pero ahora vamos a ver del punto de vista no judío, o sea, eso hablé del aspecto particular judío, pero ahora quiero hablar del aspecto universal del Holocausto. El Holocausto y el genocidio judío es algo molesto, tremendamente molesto, y creo yo que esa es una de las causas principales por las cuales esta temática no desaparece del orden del día, porque es un genocidio que ocurrió en el centro de Europa, en el corazón de la cultura occidental cristiana, y que estaban involucrados casi todos los estados-naciones europeas, y es algo molesto que también del punto de vista cristiano, miren, Eslovaquia, el Estado eslovaco, fascista eslovaco, tenía como su líder a un cura, se llama el padre Tisó, ¿no? Lo mismo en Croacia, ahí Anton Pavlic, un movimiento fascista pero bastante católico que cometió un genocidio contra los serbios, 40,000 judíos, pero una gran cantidad, casi 10 veces más de serbios. O sea, ese es un asunto molesto desde el punto de vista religioso cristiano, pero también es un asunto molesto desde el punto de vista civil en distintos países. En 95, el presidente francés pidió perdón por la participación activa de los franceses en la deportación y expulsión de judíos de Francia. Después lo hizo el presidente de Noruega. O sea, es un asunto molesto que no va a desaparecer del orden del día y de esa temática. Pero eso es a título de introducción, eso no es el tema que quiero presentar. El tema que quiero presentar acá es
es una pregunta. Si podrían judíos salvar judíos o si la salvación de judíos es algo pertinente apenas para los no judíos. Nosotros conocemos la temática el fenómeno más conocido de salvación de judíos. Se conoce por el concepto de justos de las naciones, que son no judíos que tuvieron la integridad, la moral, pero también mucho coraje, bajo países de ocupación, bajo un régimen de terror, de opresión, de salvar judíos, poniendo sus vidas en peligro. Aparte de los diplomáticos, que ellos tenían inmunidad diplomática, pero los demás no tenían inmunidad y muchos de ellos pagaron con sus vidas, incluso de sus familiares. Eso es un fenómeno bastante conocido. Pero a pesar de la contigüidad de ambos fenómenos, salvadores no judíos y salvadores judíos, yo pienso que las diferencias entre ambos superan las similitudes. La salvación de judíos por judíos es un fenómeno desconocido, sin duda mucho menos desconocido que el fenómeno de los justos de las naciones. Aunque Yad Vashem, que es el instituto que yo dediqué prácticamente mi vida profesional, ahí trabajé por 30 años, y es el instituto que reconoce a no judíos y les da el honor, y les digo que en Israel el honor máximo del Estado de Israel que otorga a otros es el título de justo de las naciones. Y hasta hoy llegamos a reconocer casi 30.000 no judíos como justos de las naciones. Es verdad que hay los más conocidos como Oskar Schindler por la película de Spielberg, Raúl Wallenberg, acá en España Ángel Sanz Briz. Bueno, en cada país hay los justos que son los más conocidos, pero la mayoría son desconocidos y el fenómeno de judíos es totalmente desconocido. En 2014 yo publiqué una antología de salvadores judíos, más o menos 40 salvadores judíos, que muy pocos de ellos tuvieron un final feliz, es decir, sobrevivieron. La mayoría de los intentos de judíos salvar judíos tuvieron un final trágico y no sobrevivieron. Y lo que yo quiero en este poco tiempo que tengo para encontrarme con ustedes es presentar, darles a ustedes una comprensión de la condición sui generis de los judíos bajo la ocupación nazi, de su impotencia, de su dependencia, de su aislamiento al que fueron sometidos, condición que determinó en gran medida los fracasos en la salvación de judíos por judíos en el Holocausto. En la literatura del Holocausto difícilmente encontramos límites, separaciones de la ayuda prestada a judíos perseguidos antes de la implementación de la solución final. Solución final es un concepto, es un eufemismo que los nazis crearon para, de hecho, denominar lo que ellos hicieron de 41 a 45, que es el asesinato sistemático, masivo y absoluto de los judíos en Europa, de todos. Pero es difícil de separar los intentos de salvación de judíos antes de la implementación de la solución final, o sea, antes de 41, de los intentos de salvación y
de la época de la solución final, o sea, de la matanza misma del genocidio. Les voy a dar dos ejemplos. En Viena había un cónsul chino que se llamaba Feng Hanshou, que concedió visas a judíos después de la anexación de Austria en 1938 para que pudieran salir de Austria y llegar a Shanghái. O el cónsul portugués Aristides de Sousa Mendes, que sin duda fue el cónsul que más visados otorgó de todos los diplomáticos que nosotros conocemos y pagó un precio caro, y lo hizo en el verano de 1940. Después de terminada la guerra, estos diplomáticos y sus beneficiarios entendieron que las visas que ellos otorgaron desafiando sus superiores en China o en Portugal, Salazar, no fueron apenas una ayuda, sino que en realidad fueron actos y actitudes que salvaron vidas humanas y muchas vidas humanas. Por lo tanto, para diferenciar las acciones de ayuda de acciones que tenían como propósito salvar vidas humanas, es necesario enfocarse en el periodo del genocidio que empieza en mediados del año 41 con la invasión del ejército, las tropas del ejército alemán en la Unión Soviética, hasta la derrota alemana en la primavera del año 45. Pero no menos importante es establecer criterios que puedan definir quiénes fueron los judíos que salvaron judíos. Y en mi visión, en mi entendimiento, se trata, primero, de judíos que pusieron en peligro sus vidas para salvar a otros judíos, a pesar que ellos mismos eran víctimas potenciales de la política de exterminio de los nazis y sus colaboradores, a diferencia de los judíos de las naciones no judíos. Ellos no eran víctimas potenciales. Podrían vivir su vida normalmente y feliz sin tener sobre sí el problema de ayudar a otros. O sea, este es el primer criterio que yo puse para mí, que son judíos que trataron de salvar a otros, aunque ellos eran víctimas potenciales de la política de exterminio. El segundo criterio es que son judíos que se esforzaron por salvar a judíos desconocidos, que entre ellos y los judíos que ellos intentaron salvar no había ningún lazo, ninguna relación, ni de amistad o cualquier otro tipo de relación. O sea, son judíos que no fueron movidos por razones personales o cercanas, porque es algo natural que uno quiera salvar a su hermano, o que el hijo quiera salvar a su papá y a su mamá, o a su amigo, o su enamorado. Es algo natural. Pero tratar de salvar a personas que no hay ninguna relación, ni familiar, ni de amistad, ni de amor, ni de vecindad, nada. El tercer criterio para mí es que son judíos que por intuición o conocimiento de la realidad tuvieron la percepción de que el asesinato masivo de judíos no era un episodio local, sino que un proceso general, amplio, que pretendía destruir a todo el pueblo judío. El cuarto criterio, el último, es que son judíos que intentaron, algunos de hecho salvaron judíos, en el periodo de la solución final de verano de 41 hasta el final de 45. Ahora, en los países de Europa Occidental, como Holanda, Bélgica y Francia, la salvación de judíos por judíos tuvo más éxito que en la Polonia ocupada o los países bálticos,
o parte de los territorios conquistados por Alemania en la Unión Soviética. Porque en estos países occidentales, Francia, Holanda, Bélgica principalmente, ahí se crearon redes clandestinas de no judíos, con participación de judíos también, y para salvar judíos. O sea, de la perspectiva de estos movimientos clandestinos anti-alemanes, anti-nazis, a diferencia de los países del este, salvar judíos significó para ellos una forma, una expresión de resistencia, de oponerse al conquistador. Y también fue una expresión de patriotismo. Pero hay un otro aspecto que quiero enfatizar. El nivel de agresión, el nivel de opresión, el nivel de brutalización, de criminalización de los alemanes en los países de Europa Occidental fue inmensamente inmensamente menor que en los países de Europa del Este. ¿Por qué? Porque los franceses, los belgas, los holandeses, los dinamarqueses, los noruegueses, eran pueblos que los alemanes consideraban como arios, como gente de su raza, y no gente inferior, igual, a paso que los pueblos eslavos, los polacos, ucranianos, los, rumanos, eran todos pueblos que ellos consideraban como pueblos de nivel racial inferior y tenían un gran desdén por estos pueblos, y para los alemanes estas naciones tenían que ser esclavos de ellos, al paso que los de la Europa Occidental no. Ahora, si el tema que quiero hablar, que es la salvación de judíos por judíos, el problema cardinal de los judíos consistía en su condición de impotencia absoluta ante el odio de los nazis, pero también ante la indiferencia y odio de la población civil en los lugares donde ellos vivían. Así que quiero hacer algunos comentarios sobre los judíos impotentes y cristianos moralmente desconectados. Algunos ejemplos. Miren, a fines de octubre del año 1942, dos jóvenes madres judías, junto con sus niñitos, niños pequeños, hijos pequeños, escaparon de una acción destructiva de las SS en el gueto donde ellas vivían, que era un gueto con un nombre muy polaco, Szczebrzeszyn, que quedaba cerca de la ciudad de Lublin, para esconderse en el bosque en las cercanías de la ciudad. Pocas semanas después, el 18 de noviembre, ellas, junto con sus hijos, se presentaron ante la policía alemana en Szczebrzeszyn para que los gendarmes alemanes dispararan y acabaran con sus vidas. El médico de la ciudad, un polaco cristiano que se llamaba Zygmunt Klukowski, escribió un diario, y un día después de lo que pasó con estas madres y los niños, él escribió en el diario: los niños casi se morían de hambre. Podemos imaginar el nivel de desesperación y miseria de las madres y los niños que prefirieron morir instantáneamente por los disparos de los asesinos antes que sufrir una muerte lenta, abandonados y hambrientos en el bosque como si fueran leprosos. Una otra sobreviviente, Dora Fleischer, testificó después de la guerra. Quien no fue asesinado por los alemanes murió a manos de los polacos.
Esta joven trabajaba en los jardines del hospital de este médico polaco y ella sobrevivió al Holocausto. Un segundo ejemplo. Ariel y Malvina Klonicki, una pareja de judíos de una otra ciudad polaca llamada Buchach, y que vivieron una situación similar en julio del año 43. Su bebé había nacido un año antes y los padres le dieron el nombre de Adam a este bebé. Y ellos escaparon del gueto también de una acción destructiva de los alemanes para esconderse en la vecindad, en los pueblos cercanos. En el día 7 de julio del año 43, poquitos días después de que se escaparon, Ariel, el padre, anotó en su diario. Y ahora les voy a leer la cita. Aquí comenzó un nuevo periodo. Desde fines de junio de 43 es la era de la liquidación. Al judío ya no se le permite seguir vivo. Si no fuera por el odio de los lugareños, la gente aún podría encontrar una manera de esconderse. Pero tal como están las cosas, es difícil. Y todo pastor cristiano o niño que ve a un judío lo denuncia inmediatamente a las autoridades, quienes rápidamente salen a buscarlo. Hay cristianos que esconden judíos a cambio de un pago y luego ellos mismos roban sus pertenencias y las entregan a las autoridades. Hay cristianos que se especializan en descubrir judíos ocultos. Hasta acá la cita. Los ejemplos anteriores, los dos ejemplos que les di, reflejan la vida cotidiana de miles de judíos que escaparon de los guetos y de las deportaciones a los campos de exterminio. Y en la Polonia ocupada por los alemanes, esto ocurrió a partir de la primavera de 1942. Aunque estos fugitivos se escaparon de estas acciones genocidales, pero su final no fue menos trágico. Estos judíos fugitivos sobrevivieron meses, a veces años, bajo constante tensión en un entorno hostil, abrumados por el odio, la envidia y el miedo que la población rural cristiana sentía por los judíos. Ellos habían dejado todo atrás y lo poco que tenían se consumía rápidamente para comprar comida, para pagar a los dueños de los escondites, y no pocas veces eran extorsionados por personas que se aprovechaban de su frágil condición humana. En muchos casos la población local los denunciaba a los alemanes cuando no eran asesinados por bandas armadas de diversa índole que se movían en los bosques o a manos de campesinos motivados por el odio, la codicia o el miedo por la presencia del judío. Tras la liquidación de los guetos, los gendarmes de la policía alemana iniciaron una caza a los judíos que estaban escondidos, que los alemanes llamaban en alemán por Jugendjagd, que se denomina es la caza a judíos. En Canadá hay un profesor de origen polaca, se llama Jan Grabowski, un excelente historiador de origen polaca, pero enseña en la Universidad de Ottawa. Y hoy en día, ya hace algunos años, en el régimen polaco de hoy en día, nacionalista, él se ha convertido en una persona non grata. ¿Por qué? Por los logros académicos, historiográficos que él escribió y publicó en Polonia y en inglés. En uno de sus libros, él menciona la cifra
la cantidad de 250.000 judíos que se escaparon de los distintos guetos en la Polonia ocupada por los alemanes. Pero de estos 250.000 judíos, apenas entre 40 a 50.000 judíos sobrevivieron el Holocausto, que es el 1% del total de judíos que vivían en Polonia anterior a la guerra. O sea, la mayoría de los que escaparon a la muerte de las deportaciones y se escondieron fueron asesinados por civiles y policías alemanas y polacos, principalmente en las zonas rurales. Una amiga de Jan Grabowski es también colega. Ella es la directora del Centro de Estudios del Holocausto en Varsovia, la capital de Polonia. Ella es psicóloga, socióloga, se llama Barbara Engelking, y ella en uno de sus libros, y es una lástima que no se encuentra en español, que es brillante, ella utilizó adecuadamente la metáfora desierto de la humanidad para describir el proceso de desintegración psicosocial de los judíos en busca de ayuda y protección en situaciones imposibles de sobrevivir en la sociedad rural polaca cristiana. Y acá menciono algunas sentencias de su libro. Dice Barbara Engelking, la experiencia existencial con el desierto de la humanidad, tanto en el sentido literal, que es la falta de ayuda, los encuentros con personas desconectadas de la propia realidad, la necesidad repetitiva e incesante de más ayuda, como la sensación del desierto humano en el sentido psicológico, la búsqueda infructuosa de comprensión y la lucha por mantener la fe en otros seres humanos, fe que podría salvar el alma. Ser despreciado, rechazado, expulsado, recibir mensajes verbales y no verbales de muerte, enfrentar la aversión y la indiferencia. Todo esto debe haber resultado no solo en la muerte física, sino también psicológica y espiritual, una pérdida de fe y de esperanza y, en definitiva, desesperación. Un desierto de humanidad es también una experiencia de exclusión, de rechazo, de privación del derecho a la pertenencia a la humanidad, del derecho a la fraternidad. Termino la citación. O sea, la infraestructura ideológica, social, cultural y psicológica del antisemitismo redentor nazi, tal como lo concibió un importante historiador del Holocausto llamado Saul Friedlander, fue ampliamente aceptada, particularmente en Europa del Este. La construcción del judío en la figura del más vil de los seres humanos y enemigo de la humanidad se produjo como reacción a la emancipación de los judíos. Emancipación de los judíos es el proceso que los trajo a la igualdad de derechos jurídicos, sociales, políticos en la Europa que empieza después de la Revolución Francesa. Y esta imagen vil de los judíos llegó a un auge en el contexto del nacionalismo exacerbado, las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX, la era del fascismo y el miedo a la imagen del judío comunista que los antisemitas pretendían ser, quienes fomentan y desequilibran al mundo con sus revoluciones en beneficio propio. En consecuencia, los alemanes, al legitimar los procesos penales contra los judíos, desde la discriminación racial hasta el asesinato, legitimaron paralelamente la impunidad individual y colectiva de los agresores contra los judíos. En Europa del Este, atacar y matar judíos
no era algo considerado un crimen. Al contrario, a menudo se aceptaba como un deber patriótico. El antisemitismo y la codicia fueron razones triviales para la persecución, el robo y el asesinato de judíos. Un ejemplo. En Lituania, la capital de Lituania, que es Vilnius, cerquita de Vilnius, 9 kilómetros de la ciudad, hay un bosque llamado Ponari. En este bosque fueron asesinados de 41 a 44 como 70.000 judíos. La mayoría de ellos fueron asesinados por los lituanos, pero ordenados, fomentados, orientados por los alemanes conquistadores. Ahí, cerquita de Ponari, de este bosque, que es un sitio de muerte, vivía un polaco que se llamaba Kazimierz Sakowski. Él era un periodista polaco que vivía en una choza y como él vivía muy cerquita de este lugar donde se acribillaban a balazos a civiles, niños, mujeres, ancianos, embarazadas, todos, él escuchaba el fusilamiento de los judíos. Y él tenía un calendario y cada día que había fusilamiento masivo de judíos, él hacía un X en este día. 20 de julio, 27 de julio, 7 de agosto y así por adelante. El diario lo tenemos en Yad Vashem y una página original de este calendario lo presentamos en el museo de Yad Vashem también. Ahora, este periodista polaco Kazimierz Sakowski, en su diario del día en agosto de 41, él anotó lo siguiente, y aquí cito: para los alemanes, 300 judíos son 300 enemigos de la humanidad, mientras que para los lituanos son 300 pares de zapatos, pantalones y similares. O sea, para los alemanes el asesinato es un asesinato ideológico. Asesinan enemigos de la humanidad. Para los lituanos, los 300 judíos muertos son elementos, son una cosa material, son zapatos, vestimentas, son cosas que se puede sentir. Pero pregunto yo, ¿fue la codicia de los lituanos la principal motivación de su colaboración en el asesinato masivo de judíos? ¿No habría dado el autor, o sea, el periodista polaco Kazimierz, no sería el autor que dio más crédito que debería a los asesinos lituanos, ya que el antisemitismo y la codicia se complementaban? O sea, la sola presencia del judío era una amenaza en el este de Europa, como si el judío estuviera infectado con el virus de la muerte. Después de la operación Barbarossa en el verano del 41, era ampliamente conocido en las regiones de Europa del Este que el destino de los judíos estaba sellado. Sabían que los judíos no irían a sobrevivir. Muchos sabían, otros asumieron y actuaron como si supieran, excepto los judíos, los últimos en saber y comprender lo que les esperaba. Los judíos se confrontaron en una guerra perdida por la supervivencia y fueron derrotados. Y ahora veamos algunos ejemplos paradigmáticos que ocurrieron en la Polonia ocupada y en regiones más al este. A las 18 horas del 6 de noviembre de 42, 18 combatientes armados,
la mayoría judíos, invadieron el campo de trabajo de Janíszów. Había un campo de trabajo cerquita de la ciudad de Lublin, en Polonia. Un campo de trabajo como de estos campos había centenares en Polonia y otros lugares. Y ahí habían ahí como 400, 500 prisioneros judíos, un oficial alemán y pocos alemanes que cuidaban del campo de trabajo. Pero en este día, el 6 de noviembre de 42, entraron un bando de combatientes, una parte de ellos eran judíos, otros no, y entraron para liberar el campo de trabajo. Al entrar, proclamaron en voz alta: «Judíos, sálvense». El jefe de la operación de rescate era un judío que se llamaba Yehoshua Pintel. Él era un ex prisionero de este campo de trabajo que se escapó y después volvió a frente de un grupo de combatientes para liberar a sus compañeros. El comandante del campo, un alemán llamado Peter Ignor, y algunos soldados bajo su mando fueron ejecutados y asesinados de inmediato. Los combatientes polaco, Guardia Ludowa, después de liberar el campo, se llevaron armas, se llevaron comestibles y apenas 10 o 15 prisioneros judíos con ellos al bosque. Los demás, los casi 500 judíos, pero no los quisieron llevar. Por razones de táctica, de lucha, esas fueron las razones. Uno de los prisioneros, que los combatientes no lo llevaron con ellos al bosque, era incluso amigo de este líder que liberó el campo. Después del final de la guerra, este judío que los combatientes no quisieron llevarlo, testificó. Y él dijo: esta operación fue de poco valor. Pagamos un alto precio. Ellos, los guerrilleros, no querían llevarnos al bosque. Yo también podría haber ido, pero tenía un niño pequeño conmigo que se negaron a aceptar. En el bosque no se educa, no se cría niños, es un lugar que se combate. O sea, esa es la razón que no querían llevar a gente con niños. Así que me quedé en el campo. Ahora, entre los prisioneros liberados, varios de ellos decidieron permanecer en el campo, mientras que otros optaron por huir a los bosques. Muy poquitos de los 500 prisioneros del campo de trabajo de Janíszów sobrevivieron el genocidio. La mayoría fueron asesinados por los alemanes, sus colaboradores, otros fueron denunciados por campesinos, o algunos fueron traicionados, o por razones de codicia. Pero sui generis fue la actitud del jefe del consejo judío del gueto de Markuszów, que cerca de la ciudad de Lublin otra vez, que se llamaba Shlomo Goldwasser, que él informó a los judíos del gueto sobre su inminente destrucción prevista por los nazis para el 9 de mayo de 42. Generalmente los nazis llamaban el jefe del consejo de los judíos de los guetos y los ordenaban, decían: tal día a la mañana que todos los judíos se presenten con sus bultos, con sus cosas, porque los vamos a llevar y transferirlos para un otro lugar donde van a trabajar. Que también era por supuesto una mentira, una forma de engañar a los judíos, y de hecho los llevaban a los campos de exterminio como Sobibor, Belzec, Treblinka y Helena y otros, y Auschwitz, claro. Bueno, pero en esta mañana, antes del comienzo de la deportación al campo de exterminio de Sobibor, la mayoría de los judíos habían huido a los bosques y selvas circundantes. Allí
ellos se enfrentaron a una serie de problemas que les impidieron sobrevivir. Desconocían la región, padecían hambre y frío, eran fácilmente identificados por la población local, cometieron errores tácticos, fueron víctimas de extorsión, denuncia, asesinato y a veces por campesinos polacos. Así que 2 ejemplos que podrían ser exitosos. Aparentemente había muchos elementos para ser exitosos. Un campo de trabajo liberado por combatientes, poquitos sobrevivieron. Un jefe del consejo de un gueto que dice a los judíos, váyanse, huyan, la muerte les espera. Y el resultado fue bastante triste. Quizás un otro ejemplo. Una de las habitantes del gueto de Varsovia era una mujer que yo tengo mucho respeto por ella, se llamaba Rachel Auerbach. Era una talentosa escritora, una activista social y un miembro del archivo secreto del gueto, que su creador, su mentor, era un historiador llamado Emanuel Ringelblum, y que él la llamó a Rachel Auerbach para colaborar en el archivo secreto. En el año de 1941, los alemanes expulsaron decenas de millares de judíos de ciudades alrededor de Varsovia y los concentraron en este gueto. O sea, esta población de judíos que fueron expulsados para el gueto de Varsovia era una población que llegó al gueto únicamente con la ropa del cuerpo, porque tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus propiedades, tuvieron que dejar todo. O sea, esta población en pocas semanas se transformaron en una población indigente, una población pobre, una población hambrienta. Y yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad, yo sé que Jesús vio bastante en sus viajes y por conocimientos en libros, pero las imágenes del gueto de Varsovia son muy conocidas porque son imágenes de gente esquelética. Imágenes difíciles de ver, pero son exactamente esta gente, los refugiados, la gente que fueron expulsados y que en poco tiempo morían de hambre en las calles y eran puestos masivamente en el cementerio. Bueno, pero lo que quería decir es de que en este año de 1941, Rachel Auerbach se hizo a cargo de una cocina popular en la calle Leszno del gueto de Varsovia, y así era una actividad de solidaridad, de ayuda mutua entre los judíos. Pero en esta función de jefe de una cocina popular, tuvo la oportunidad de observar y seguir la decadencia, la degradación y la extinción de la población del gueto en general y de los refugiados en particular. Las crónicas que registró en su diario revelan su sensibilidad para los indigentes que encontraba diariamente en la cocina popular y en las calles del gueto. Son textos de un alto nivel literario. En la crónica del 13 de febrero de 42, Auerbach concluyó con tristeza que todo lo que ella y sus colegas habían hecho hasta el momento en favor de los necesitados había sido en vano. Y aquí menciono algunas sentencias de su diario. Ella dice: de nuevo, un pequeño balance sobre la cosecha de la muerte. ¿Y qué podría escribir sobre mi trabajo en la cocina? Poco a poco me di cuenta de que todo el trabajo de nuestras organizaciones benéficas debería, en justicia, llamarse muerte a plazos.
El único resultado de nuestro trabajo es quizás evitar que todo el gueto muera de una vez, que la muerte esté regulada de alguna manera, que los cuerpos puedan ser enterrados de alguna forma. Evitar el destino predestinado de alguien está más allá de nuestras posibilidades. Ejemplos como los descritos anteriormente y muchos otros llevaron a la historiadora israelí, que ya no está más en vida, Leni Agil, a la conclusión de que, salvo algunas excepciones, la mayoría de los esfuerzos judíos por mantenerse con vida, tanto por parte de la mayoría como de individuos, llegaron a su fin en vano. Y yo quisiera terminar con algunas conclusiones. A pesar del número significativo de intentos de salvación de judíos por judíos y de la importancia que le damos, es sin embargo un fenómeno marginal desde un punto de vista histórico. Pero también el fenómeno de los justos de las naciones, del punto de vista histórico, es un fenómeno marginal. O sea, el bajo coeficiente histórico de este fenómeno se debe principalmente al poder destructivo de la solución final, que no dejó lugar a acciones salvadoras. Incluso los justos de las naciones, por mucho que hayan contribuido a la salvación de los judíos, fue igualmente un fenómeno marginal, pequeño, pero de gran valor civil, ético y educativo. Y nosotros, los educadores, las personas de líderes, gente de buena fe, de bona fide, nosotros nos alimentamos de sus actos, de esta gente. Son ejemplos, que son ejemplos para la humanidad, de civismo, de respeto por la vida de los otros, aunque en términos del genocidio es un grupo pequeño y lo que ellos hicieron es importantísimo. En términos numéricos, un fenómeno no grande. La mayoría de los salvadores judíos dependieron de la ayuda logística y material de la sociedad civil, las instituciones religiosas y el favor de los líderes y movimientos clandestinos no judíos, especialmente en Europa Occidental. En muchos casos, la iniciativa de salvar a los judíos provino de los propios judíos, lo que no redujo su dependencia del medio en el cual estaban insertos. En la literatura no encontramos evidencias de motivaciones morales, religiosas, políticas o de otro tipo entre los salvadores judíos, más allá de su compromiso básico y natural como judíos para salvar a sus semejantes de la muerte. O sea, este tipo de motivaciones morales, solidarias, religiosas, políticas, son motivaciones que podemos encontrar en los justos de las naciones. O sea, cualidades humanas generalmente identificadas en los justos de las naciones como altruismo, solidaridad, patriotismo, compasión religiosa, resistencia a los nazis, amistad con judíos y otras que los judíos esperaban encontrar entre los no judíos, no tenían ningún peso en las motivaciones de los salvadores judíos. Aparentemente deberíamos concluir que había más similitudes que diferencias entre ambos salvadores, y sin embargo no. La incompatibilidad entre la condición existencial del salvador judío frente al del no judío marcó la diferencia. Todo no judío bajo la ocupación alemana era potencialmente un justo de las naciones, mientras que todo judío
era potencialmente un condenado a muerte. Es decir, los justos de las naciones tenían opción y el privilegio de elegir, mientras que los judíos no. La importancia, eso no disminuye en nada la importancia de los justos de las naciones. El respeto y la magnitud de esta gente queda. Estoy apenas tratando de establecer intentar de comprender dos fenómenos de salvación. Eso es lo que trato de hacer acá. La importancia de ambas categorías de salvadores radica en el juicio de valor que hacemos sobre cada uno de ellos, independientemente de los resultados de sus acciones. Oswald Rufeisen, un salvador judío, era un joven judío de 14 años, vivía primero en la parte occidental de Polonia, con la invasión huyó para el este, vivió ahí en un gueto, se escapó de la muerte, fue protegido por una familia cristiana, le gustó demasiado las costumbres, las fiestas, las oraciones, la iglesia, y se convirtió al cristianismo y después de la guerra se hizo cura y se fue a vivir en Israel y estuvo hasta el final de sus días en la iglesia carmelita en Haifa. Él afirmó que el judío tenía la obligación, el deber de salvar a otros judíos, sin importar los riesgos. En la tradición judía existe la obligación de rescatar a los judíos perseguidos. Esto es evidente y esperado, a menos que todos estén en la misma situación de peligro. Ante esta expectativa arraigada en la tradición de obligación de rescate, no es de extrañar que las acciones para salvar judíos no fueran concebidas después del Holocausto como heroicas y meritorias. La alusión de Rufeisen a la obligación y deber de los judíos de salvar a otros judíos presupone la existencia de una ética entre quienes comparten la misma suerte. Sin embargo, esta expectativa se quedó corta cuando se trataba de situaciones extremas como el Holocausto, en el que cada uno intentaba naturalmente y sobre todo salvarse a sí mismo o a sus más cercanos. Las circunstancias únicas impuestas a los judíos en el Holocausto hicieron que rara vez tuvieran los medios y posibilidades para salvarse a sí mismos, y menos aún para salvar a los otros, independientemente de sus valores o la moral. Pero ahí viene la pregunta: ¿por qué la historiografía y la memoria ignoraron el tema de la salvación de judíos por judíos y solo le dieron importancia a los justos de las naciones? Para contestar a esta pregunta es esencial considerar el enorme y sofisticado mecanismo de asesinato que implementaron los alemanes con la ayuda de los colaboradores en toda Europa. El sistema que condenó a los judíos a muerte fue de tal eficiencia y escala que no sorprende la cantidad de fracasos que ocurrieron en la mayoría de los intentos de salvar judíos por parte de judíos. Como las fallas en salvar eran la regla general, los salvadores sobrevivientes no concibieron sus actos como dignos de registro. Buena parte de estas memorias fueron condenadas al olvido frente a las de los justos de las naciones, que se convirtieron en fundamentales para la cultura cívica y democrática en el mundo occidental, verdaderos héroes, y así tenemos que memorizarlos. Los recuerdos de los salvadores judíos reflejan situaciones complejas similares a de otros judíos que pretendían salvarse. Son memorias que reflejan la ambigüedad, la angustia, los dilemas y los contratiempos propios de quienes vivieron el Holocausto,
y como tales carentes de heroísmo. Para concluir, ahora de hecho termino, nada mejor que la reflexión de Ruth Bondi, una superviviente que se convirtió en periodista, escritora y traductora del checo al hebreo. Ruth Bondi falleció como 3 años. Yo la conocí muy bien. Tenía y tengo mucho respeto por esta mujer. Era una mujer muy inteligente, con mucho humor, un humor checo. Era una joven de 20 años cuando vivía en Terezín, después fue deportada a Auschwitz. Y como era joven, y quizás por otros motivos, suerte por supuesto, sobrevivió el Holocausto. Y Ruth Bondi escribió libros de nivel académico, algunas memorias, y ella escribió un artículo interesantísimo sobre un joven judío de Praga que se llamaba Heinz Prosnitz. Él participaba de un movimiento juvenil que se llamaba Maccabi Hatzair, y este joven no fue deportado como la mayoría absoluta de los judíos de Praga para Terezín, que era un gueto cerquita de la ciudad, y él se quedó en Praga. Y en Praga decidió actuar de forma solidaria con los judíos que fueron expulsados de Praga para Terezín y para Auschwitz y para otros campos, enviándoles paquetes con comida. Y incluso para Auschwitz-Birkenau. Y Ruth Bondi fue una joven que fue deportada de Terezín para Auschwitz-Birkenau. Y ahí en Birkenau, un día ella recibió una hogaza de pan de este Heinz Prosnitz. Ella, por supuesto, no sabía quién había mandado el pan, pero era este joven. Décadas más tarde, ya adulta en Israel, ella se pregunta, y se preguntó, ¿hay una moraleja en la historia de Heinz Prosnitz? Y ella escribe, la primera conclusión es que en el reino del mal absoluto, el amor humano también es vencido. Pero se puede concluir lo contrario. Uno nunca debe rendirse, incluso frente a algo ventajosamente destructivo. Una persona nunca debe decir, ¿qué puedo hacer siendo una pieza aislada en un engranaje? Sí, Heinz Prosnitz fue derrotado. La mayoría de los que recibieron sus paquetes no sobrevivieron. Pero el pan, como en los cuadros de Marguerite, una pintora, flota bajo el cielo despiadado de Auschwitz como símbolo de identificación con el sufrimiento de los demás. Gracias. Antes de que se vaya, hablando de justos, les vamos a proponer la declaración de un justo entre las naciones de Huesca, a ver qué opina. Aquí hay gente que ha estado en nuestros viajes. En el primer viaje que fuimos con alumnos, nos encontramos con 2 señoras, Elga Beisova y Hanna Hanatova Lustigova, de Praga, 2 niñas, el periplo que dice usted, Terezín, Auschwitz-Birkenau, después campo de Freiberg, hacer piezas de aviación dependiente de Flossenbürg y finalmente en Mauthausen.
Pero en Mauthausen, como usted sabe muy bien, había muchos españoles y muy organizados. En general estaban en piezas también con los checos, porque tanto en la administración del campo, donde están los ficheros, estaba un español muy importante, Juan de Diego, prisionero español republicano. También había un checo muy importante, Kun Spani, no sé cómo se pronuncia, pero también. En la propia oficina de la Gestapo también hay otro español muy importante, Casimir Climent, también hay otro checo. En el laboratorio fotográfico está el conocidísimo Francisco Boix, está también otro Antonio García Alonso, otro más. Bien, entonces, ¿qué ocurre? En el primer viaje que nos entrevistamos con Elga, yo había leído en la prensa un artículo en El País Lejano donde ella hablaba de que le habían ayudado a salvarse a ella y a su madre en los últimos días, en la marcha de la muerte que viene desde el campo de Flossenburg, bueno, de Freiberg, campo de trabajo de Freiberg, en un tren, no de mercancía, sino abierto, o sea, de carbón. ¿Cómo sobrevivían? Yo le pregunté, ¿eso es imposible? Dice, sí, como caía mucha nieve y con los muertos hicimos una especie de iglús y allí nos metimos dentro y llegamos a Mauthausen. Pues bien, este periodista del País que le había hecho una entrevista hace años, le había confesado a ella que le habían ayudado unos españoles. Pero claro, unos españoles, yo pensé, bueno, puede ser. Y en ese primer viaje le preguntamos a Elga, ¿es verdad esto que le ayudaron unos españoles? Usted no se acordará de la identidad de estos españoles, ¿verdad? Dice, hijo mío, pues no ha pasado tiempo ya. Dice, no obstante, tengo un arconcito donde guardo cosas, dame tu correo. Y yo le di la dirección, dice, no, correo electrónico. Y justo a la vuelta había 2 fotografías de 2 papelitos de los 2 prisioneros españoles que la habían salvado. Uno de ellos era Manuel Caballero Domínguez, que procedía de Andalucía, aunque la guerra debía haber hecho una emigración económica a Barcelona y él vivía en Barcelona, pero ha sido imposible encontrar datos. Pero el segundo salvador, según ella, de ella y de su madre, era un papelito que ponía José Rasal Río, Viscarrués, Huesca. Entonces, joder, dijimos, es que esta historia nos está esperando, nos está buscando, José Rasal Río. Con el compañero Carlos Pérez, que lo tenemos ahí, el jefe del comando nuestro, ya ve que es un comando artesanal, gremial, pero que nos batimos muy bien, Nos batimos muy bien. Pues se nos ocurre ir a Viscarrués una tarde otoñal, fea, una tarde fea, con 2 nenes que tiene Carlos, y llegamos al pueblo, decimos, bueno, ¿y aquí? Dice, ¿cómo no? Pues aquí mismo, ¿dónde aparcamos el coche? Llamamos en la puerta. Y claro, a mí me daba apuro porque soy más bien tímido, aunque disimulo, soy más bien tímido. Y digo, ¿y qué le vamos a decir a esta gente, no? Esta historia. Llamamos, sale un señor, hola, muy buenas. Mire, somos 2 profesores del Instituto Pirámide, ya verá, en fin, les va a sorprender. Hacemos muchos viajes con alumnos, se da la circunstancia, no sabíamos cómo entrar en materia. Y es que tenemos un señor que era de aquí, que hizo la guerra. El pobre no solo hizo la guerra, que participó, estaba haciendo la mili cuando la sublevación de Jaca de Fermín Galán y García Hernández, y como estaba haciendo la mili, pues tuvo que estar en la sublevación. Como era soldado, no lo procesaron, pero lo enviaron a África, o sea que también lo putearon. Después viene la guerra civil y también se la come la guerra. Pierden la campaña de Cataluña y pasan a Francia. En fin, ese señor había acabado en Mauthausen. Y empezamos a hablar. Y digo, claro, a usted esto le sonará raro. Dice, hombre, no, el tío José. Fuimos a la casa de Ángel Marcuello, no sé si estará por aquí. Ayer sí que estaba. ¿Está por ahí, Ángel? Allí está, el sobrino. Manda narices. Y claro, dice, hombre, el tío José, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues sí ha sido casi como mi padre. Después del franquismo, cuando el franquismo estaba un poco más débil y como tenían nacionalidad francesa, pues ya venían a ver a la familia. Pues bien, este señor es José Rasal Río,
natural de Viscarrués, y doña Elga Beisova guarda todavía los papelitos donde esos dos prisioneros le ayudaron. El tema, cómo le ayudaron, allí hay una pequeña, aunque intuyo yo qué pasó. José Rasal Río estuvo en muchos puestos en el campo, la cantera de granito, ya sabe, pero al final fue llevado a la zona delicada de Mauthausen, que era el búnker donde estaba la cárcel, el crematorio y una pequeñita cámara de gas. Y su función era llevar la ropa de los que gaseaban al final ya era un caos, pero los judíos seguían gaseándolos. Y entonces intuimos que don José Rasal Río escondió a Elga Beisova y a su mamá. Ella, Elga, considera sus salvadores. ¿Qué es lo que hicimos en el segundo viaje? Llevarnos al sobrino y a su compañera, Ángel Marcuello, y a su compañera la llevamos en Carna al viaje. Y le llevamos una fotografía de su salvador. Y no solo eso, nos llevamos, este señor se casó con una señora de Los Anglis, pero no tuvieron hijos, la mayoría estaban tan deteriorados que muchos no tuvieron hijos. Entonces, allí se produjo el encuentro entre, Elga había dicho que antes de morir quería encontrarse con los salvadores, y fue un encuentro muy, muy tierno, muy humano, y allí se produjo el encuentro, y la señora Elga sigue diciendo que esos dos prisioneros le salvaron la vida a ella y a su madre. ¿Serían susceptibles de ser justos entre las naciones o por lo menos promover la candidatura? Bueno, breves comentarios sobre este asunto. Ya hablé mucho hoy. En primer lugar, todo judío que sobrevivió al Holocausto fue ayudado en algún momento de su carrera, de su vida, en la Segunda Guerra Mundial por alguien, por algún no judío. Yo he leído centenares de testimonios. No encontré ninguno de un judío que sobrevivió y que no fue ayudado por alguien en algún momento de su vida. Eso no existe. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es de que la estadística de la muerte de los españoles en Mauthausen también es una estadística que corrobora, que fortifica los argumentos que yo dije en mi ponencia, del alto nivel de brutalización, de opresión, de destrucción. Que yo me acuerde, habían como 8.000 españoles, sí, ¿no? Y sobrevivieron como 2.200, sí, más o menos. Sí. Esa es la estadística. O sea, es una estadística bastante brutal. Brutal. Sí, de una muerte. Y ahora, el tercer comentario. No me sorprende para nada que los españoles hubieran ayudado. Siendo españoles en Mauthausen, por su identidad política, republicanos, con una perspectiva filosófica más universal, y no como la de los nacionalistas, no como de los nazis, por supuesto, no como una perspectiva estrecha de raza, en ese de alguien que tiene más valor que yo tenía, otros. Por supuesto que no me sorprende que hubieran ayudado. Pero ya le voy a dar mi modo de pensar sobre justo las naciones o no. Pero hoy yo le había comentado, Jesús, cuando veníamos de Zaragoza para acá, de que aún falangistas españoles que lucharon en el Frente del Este, que de la División Azul, que colaboraron con las tropas alemanas, cuando ellos pasaron
Y eso había comentado, y para mí es algo que a mí me revienta este asunto. Hasta hoy no sé por qué los nazis tanto abusaron de los españoles, los hicieron andar a pie 1000 kilómetros en Europa hasta casi Stalingrado. ¿Y eso que eran amigos? Sí, que eran aliados. ¿Por qué lo hicieron? De cualquier manera, como ellos cruzaron toda Europa para ir hasta la frente rusa, pasaron por el camino por distintos lugares, y en distintos lugares habían guetos con judíos confinados en barrios de ciudades. Uno de ellos era en Grodno, que es una ciudad importante de Bielorrusia, y en 41 ellos pasaron por ahí, estuvieron algunos días. Los falangistas eran jóvenes, y jóvenes quieren también un poco divertirse, y encontraron jóvenes judíos del gueto para andar, enamorar, no sé. Vinieron los alemanes a regañarlos y decían: pero ¿cómo? Ustedes no tienen vergüenza andar y salir con estas jóvenes, estas mujeres de raza inferior, de raza que tenemos desdén. O sea, los españoles falangistas, aliados alemanes, ellos no absorbieron, nunca hicieron de la teoría racial, de este pensamiento genocidal, algo para sí. Yo en un curso que di en Yad Vashem para españoles, yo les dije, hasta hoy trato de entender este fenómeno. ¿Por qué falangistas, nacionalistas, antirepublicanos, antidemócratas, modernistas, y que los judíos en estos parámetros siempre también fueron considerados los enemigos de la cristiandad y en fin? ¿Por qué ellos tuvieron esta actitud? Para mí resulta algo bastante raro. Pienso, pero no a partir de un estudio, de una investigación, por una intuición, por una reflexión, de que los latinos en general no llegarían al nivel de antigente como llegaron los Efectivamente, alemanes. Y Mussolini tampoco era tan racista. Eso, ahora, en los territorios que el fascismo italiano dominaba, en Yugoslavia y en otros lugares, los italianos fueron excepcionalmente solidarios y eran fascistas. Miren, uno de los justos de las naciones que en Yad Vashem figura como español, Giorgio Perlasca. Giorgio Perlasca es un italiano. Él luchó acá en este país en la Guerra Civil Española, en el campo nacionalista, en contra de los republicanos. Él llegó después en Budapest y en el final de 44 estuvo representando españoles y ahí salvó judíos en nombre de España, en nombre de Franco. Falso cónsul de Budapest. Falso cónsul de Budapest. Que somos creativos, hasta para eso somos creativos, hasta para salvar. Ahora me olvidé de la respuesta, perdón que hablé mucho, es que soy una persona que tengo una mente asociativa y de un asunto me lleva a otro y en fin. Aparentemente me parece que estos dos prisioneros españoles de Mauthausen potencialmente pueden ser justos las naciones. Ahora, pero para eso es fundamental
que la Comisión Jurídica Pública de Yad Vashem, que reconoce a los no judíos como justos de las naciones, reciba un testimonio de los beneficiarios de la ayuda. Vive todavía, Elga vive. Lo que pasa es que está delicada, pero vive. No basta rumores, no basta escuché. No es tiene la prueba documental, tiene los papelitos que le firmaron y ella que vive. Ok, entonces, si ¿lo promovemos? Si usted está ayuntamiento y diputaciones, ¿lo promovemos o qué? Y pueblo en general. Si ustedes están dispuestos a este desafío, claro, sería fantástico. Sería fantástico, ¿verdad? Eso es. Aprovechamos antes que nos acabe el tiempo, por si alguien quiere preguntarle algo a Abraham Milgram, aprovechamos estos últimos minutos de la conferencia, así que abrimos turno de preguntas. Yo también tengo. Tenemos un micro por ahí, 34. por si alguien se anima. 8:30. Venga, que tenéis un montón de preguntas que no os atrevéis a hacer. Pero no todos de una vez. Ese es camarada, ese es argentino como usted. ¿Qué va a preguntar? Mi respeto, Abraham. Soy argentino y quería dar su opinión de qué papel jugó el peronismo en esta... Bueno, yo conozco, pero me gustaría oír de sus palabras. Perón y el peronismo con respecto a los nazis y a los judíos. Argentina, como todos los países latinoamericanos, estaban fuera del ámbito de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y estaban alejados. No significa que no estaban involucrados con el nazismo y con el antisemitismo, pero no a nivel como otros países que yo mencioné, sino que a nivel, la cuestión de los países latinoamericanos, la importancia de ellos, como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, México, en fin, hay que verificar en el periodo del año 33 hasta 39, diría yo, hasta 41, que es el periodo que judíos, no apenas de Alemania, pero también de otros países donde había políticas antisemitas, como Rumania, como Polonia, como los países bálticos, como Austria, estaban necesitados de salir y buscar un país para migrar y recomenzar sus vidas de cero. Y la cuestión acá en Argentina es verificar en qué medida estaban dispuestos a recibir inmigrantes de Alemania y de otros países, y sus actitudes en relación a ellos durante este periodo y después de la guerra. Desde el punto de vista estadístico, te digo que Argentina recibió 38.000 judíos inmigrantes en estos años, 33 hasta el 41, 38.000. De los países latinoamericanos fue el país que más judíos recibió como inmigrantes. Eso no significa que tuvo una actitud, o sea, tiene una actitud ambivalente. Por un lado recibió, pero por otro lado había instituciones argentinas, como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tuvieron actitudes negativas cuanto a la recepción de judíos. Por otro lado, en Argentina, en los años 40, había en algún momento un régimen de democracia, y en estos años de democracia en Argentina hubo movimientos fascistas, profascistas, pro-alemanes, pero también hubo movimientos antifascistas, incluso de movimientos de judíos y no judíos que
lucharon y que batallaron políticamente en ese sentido. O sea, hay muchos nuances, hay mucha ambigüedad. No puedo decirte que el cuadro es de un color solo. No, absolutamente no. Después de la guerra, terminada la guerra, Argentina, así como yo dije que fue uno de los países que más judíos recibieron, después de la guerra fue uno de los países que más criminales de guerra recibieron. Adolf Eichmann, que era el jefe del departamento 4B4 de la CSS, que su función era organizar e implementar la expulsión, deportación de judíos para los campos de exterminio. Él encontró un escondite en Buenos Aires. Bamberger, un criminal que fue el que liquidó el gueto de Przemyśl en Polonia, encontró escondite en Argentina. El famoso médico entre comillas, Josef Mengele, que hizo, ¿cómo se dice eso? Los prácticas de experimentación humana, ¿no? Experimentos con seres humanos, con mellizos, con mujeres, experimentos que no adelantaron la medicina en nada, terminaron asesinando a las víctimas. Encontró escondite en Argentina y otros más. O sea, también hay como dije, también hay esta ambivalencia, esta ambigüedad, estos aspectos. Jesús, sí. Mañana va a ser más corto. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por su exposición tan brillante y tan intensa. Yo quería preguntarle si tiene algún dato de si ha habido retornos de judíos sefardíes a España a partir de que se les podían acreditar su carácter sefardí para adquirir la nacionalidad española. Sí. Bueno, los dos países que tenían personas, individuos de origen ibérica eran España y Portugal. Como usted sabe y todos saben, eran judíos que fueron expulsados en el final del siglo XV o emigraron, huyeron desde Portugal, principalmente para los países de Asia Menor como Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumania, en fin. Esta población de origen portuguesa y española mantuvieron durante siglos lazos culturales, históricos, lingüísticos con España y con Portugal. No lazos formales, pero lazos culturales, lingüísticos, eso sí. Las sinagogas en Salónica, había sinagoga que se llamaba Lisbona, había sinagogas con nombres de ciudades españolas, hablaban el latino hasta el momento que lo llevaron a Auschwitz de Salónica. Decenas de miles de judíos que hablaban español portugués, era exactamente español, una mezcla de... O sea, y sí, durante la persecución fascista y alemana trataron de salvarse utilizando la origen ibérica. Y muchos de ellos tenían incluso papeles y documentos y pasaportes españoles y portugueses.
Ahora bien, tanto Franco cuanto Salazar, ambos, tenían una política muy similar, una política de permitir el tránsito de perseguidos, judíos y no judíos, no apenas judíos, por España y por Portugal. La política de ambos dictadores era prohibir que se quedaran en España o en Portugal. Ahora, hay acá un problema legal. Por un lado son españoles y portugueses, por otro lado no, ya hace siglos no vivían acá y no los querían que quedaran acá. O sea, ¿cómo se trata eso, esta cuestión legal? Y ambos dictadores hicieron lo mismo, prorrogaron, tuvieron una actitud, una política de demora. Por un lado, reconocieron a ellos como ciudadanos españoles y portugueses para que los alemanes no los expulsaran de Grecia o de Francia o de otros lugares para los campos de exterminio. En ese sentido, España y Portugal los defendió, los protegió en contra de la deportación a la muerte. Por otro lado, llegó un momento que los alemanes dijeron, pero llévense. Nosotros estamos dispuestos a darles a los españoles, ciudadanos nacionales españoles, ciudadanos nacionales portugueses, pero ¿por qué no lo llevan? ¿Por qué siempre pretextos y para qué no llegar? Esta fue la cuestión. Parte llegó, tanto portugueses cuanto españoles, y parte no sobrevivieron. Parte murieron como víctimas por el Holocausto. Como yo estudié más el caso portugués que el caso español, incluso mi doctorado hice sobre Portugal y Salazar, yo puedo darte el número exacto de portugueses nacionales, 184 portugueses nacionales que tenían papeles portugueses nacionales documentados, porque cuando se trataba de portugueses, y eso como los españoles, indocumentados, los dos dictadores no los querían. Y ahora te voy a dar un ejemplo. En Ámsterdam vivían como 5.000 judíos holandeses de origen portuguesa. Hasta hoy hay una sinagoga linda que los turistas visitan ahí siempre, la sinagoga portuguesa. Y 5.000 judíos portugueses, quedaron 500 en vida. En el año 42, cuando empieza la deportación de judíos de Europa Occidental y también de Holanda hacia Sobibor y Auschwitz, eran los dos campos a donde los llevaron, los judíos portugueses intentaron utilizar o manipular, mejor dicho, manipular sus orígenes para salvar sus vidas, alegando que ellos son portugueses. Formalmente no lo eran. En su memoria colectiva tenían rasgos portugueses, nombres todos con nombres portugueses, sin excepción. Salazar solicitó al embajador portugués que trataba de la cuestión de ellos ahí, que prueben su ligación, ¿sí dice? Su pertenencia portuguesa. No tenían documentos. Y Salazar perdió, yo siempre digo, pero es una ironía mía, perdió la gran oportunidad de tornarse el mayor salvador, mejor justo de las naciones, un dictador con una política ambigua con los alemanes, los fascistas. Por supuesto era conservador, era católico, era nacionalista, era antidemocrático, en fin, como ustedes saben, diferente que Franco. Pero no los reconoció, porque Salazar era, antes de todo, legalista.
no antisemita, no tenía odio a judíos. Eso nunca encontré no tenía ningún odio por ello. Pero era legalista. Iba como recto, burócrata. no se movía un centímetro. Si pudieran probar con documentos que eran portugueses, lo salvaba, porque los alemanes estaban dispuestos a hacerlo, no apenas por la voluntad de Salazar, del portugués, así como Franco, porque los alemanes estaban dispuestos a liberar a esos judíos para España y para Portugal en el año 43, cuando Alemania empezó a perder la guerra, primero en Stalingrado, después en Italia y después en otras frentes económicas, y en este momento la dependencia económica de Hitler, de Alemania, por los países neutrales, España y Portugal, aumentó. A medida que la dependencia de Alemania por esos países aumentó, más dispuestos a colaborar y a aceptar cosas que antes no estaba dispuesto a hacerlo. Pero acá vienen los dos dictadores, la ambigüedad de ambos. Algunos salvaron, a otros no. Es una breve explicación sobre el asunto. Bueno, como tenemos que acabar antes de las 9 en punto y ya se acerca la hora, si no hay más preguntas, pues lo dejaremos aquí. Muchas gracias, Abraham. Gracias.